Estamos en 1985. Un joven estadounidense nacido en 1955 en Chicago llega a Perú. Un tal Robert Francis Prevost. Quizás el nombre de Robert Prevost no te suene, pero desde el 8 de mayo de 2025 ustedes lo conocen con el nuevo título. Habemus papam, qui sibi nomen imposuit Leonem XIV. Y con motivo del primer viaje internacional del Papa León XIV a Turquía y Líbano, Levine Time los lleva aquí, a Perú, donde desde antes de ser Papa, Robert Francis Prevost vivió casi 4 décadas, consolidando su vocación y su misión. Antes de continuar, vamos a ver algunos datos de Perú y de Robert Francis Prevost. En los años 80, cuando el futuro Papa León XIV llega a Perú, el país atraviesa uno de los episodios más oscuros de su historia. El conflicto armado interno, marcado por la violencia del Sendero Luminoso y la represión estatal, que dejará cerca de 70.000 muertos. Este periodo también estuvo marcado por luchas ideológicas dentro de la misma Iglesia Católica, donde se enfrentarán de manera simplificada los defensores de la teología de la liberación con un enfoque social y popular del Evangelio, y las fuerzas más conservadoras, algunas vinculadas al Opus Dei. La Iglesia Católica en Perú se organiza alrededor de la Conferencia Episcopal, que reúne a todos los obispos del país. Tiene una fuerte influencia del Opus Dei. Según Reuters, cerca de un cuarto de los obispos están vinculados a esta organización. Frente a esta corriente conservadora, Robert Francis Prevost tiene una identidad completamente diferente, pues él es de la Orden de los Agustinos, una orden fundada en el siglo XIII, que se dedica a la vida sencilla y al servicio de las comunidades. Nuestro reportaje fue grabado en Chiclayo, una ciudad de unos 600.000 habitantes, ubicada al norte de Perú, relativamente cerca de la frontera con Ecuador. Y precisamente en Chiclayo es el último capítulo de la vida peruana de Monseñor Robert Francis Prevost, cuando era obispo de 2015 a 2023, y esto sería fundamental en su vida. Es aquí en Chiclayo donde la ciudad está llena de referencias del Papa, y donde nosotros entrevistamos a personas que lo conocieron de cerca y trabajaron directamente con él. Primero conocimos al padre Fidel Purizaca Vigil, en la sede de la diócesis de Chiclayo. El domingo 7 de la noche, todos los domingos celebraba la misa. Esto era full. Aunque ahora es responsable de la comunicación de la diócesis, recuerda con emoción los años junto al Monseñor Robert Prevost. Estuve viviendo con él acá en la Casa Episcopal el 2019, desde el 1 de julio de 2019 hasta el 9 de abril de 2023. Esa faceta humana que sí quisiera dar a conocer es la de una persona que te daba responsabilidades, que te preguntaba, que incluso te daba, ¿no? esta gran libertad para hacer lo que correspondía hacer, y que sabía contar con las acciones de uno y que le gustaba trabajar en equipo. En 2015 es cuando Robert Prevost recibe la nacionalidad peruana, sobre todo porque en Perú es necesario que los obispos sean peruanos, pero también por su vínculo con Perú. Así se convierte en el segundo papa latinoamericano, después de el Papa Francisco, que él era argentino. Él estaba muy inculturado en el Perú. Había estado en Chulucanas, había estado en Trujillo, y luego el Papa Francisco le nombra para que venga a Chiclayo. Lo que sí podría comentar de manera especial es que en esa labor de evangelización estaba presente la promoción social de la iglesia. Existía Cáritas Chiclayo, pero él le dio el plus. Cáritas fue fundada en 1897. Es una organización humanitaria católica que lucha por los más vulnerables, por la pobreza y promueve el desarrollo sostenible. Como mencionó el padre Fidel, el obispo Robert Prevost le dio un nuevo aire a Cáritas. Durante su misión como obispo se enfrentó a varias crisis importantes con impacto social. Participó en numerosos proyectos desde la gestión de la pandemia de COVID-19,
ayudando a crear reservorios de oxígeno, hasta su labor de desastres climáticos como el ciclón Yaku en 2023, pasando por su acción contra los abusos sexuales denunciados en su diócesis. Una crisis emblemática que reveló su labor fue la crisis migratoria venezolana. En 2017, Venezuela vive una violenta crisis política e hiperinflación, que provoca un éxodo masivo. Según la ONU, casi 8 millones de venezolanos han abandonado el país. Después de Colombia, Perú es el segundo país que recibe más solicitantes de asilo venezolanos. Chiclayo, por su ubicación hacia el Ecuador, se convierte en uno de los epicentros de esta migración forzada. Hasta 20.000 migrantes repartidos en 3.000 familias se instalaron en Chiclayo. Conocimos a Lisbeth, refugiada venezolana, profesora y miembro de la Comisión de Movilidad Humana y contra la Trata de Personas, creada durante la crisis migratoria bajo el impulso del obispo Robert Prevost. Y ver esa calidad humana de estar siempre al servicio, verlo preparando bolsas de alimento para que pudieran llegar esos alimentos a la población, fue también muy grato saber que es un buen pastor. Entre distribuciones de alimentos y misas, Lisbeth recuerda a un hombre de acción, accesible y atento a los migrantes. Esto se da gracias a en ese entonces, Monseñor Robert Prevost, a la actualidad Papa León XIV, y gracias a su gran preocupación que había en ese momento por la gran migración venezolana que estaba llegando acá a Chiclayo, Perú, él crea esa Comisión de Movilidad Humana donde se hacen cargo de nosotros los migrantes, pues. Y él fue esa iniciativa la toma él, ¿verdad? Celebrar el Día del Migrante, y las misas se hacían justamente aquí, fueron las primeras misas que se hicieron acá en Chiclayo, fue en esta parroquia, fue gracias a Monseñor Robert Prevost. También hablamos con el equipo de Caritas Chiclayo, quienes recuerdan sus primeras interacciones con el obispo. El equipo de Caritas recuerda la integración de los laicos en la acción social de la diócesis, siguiendo la visión de la Iglesia Pueblo de Dios promovida por el Papa Francisco. Lo que veíamos era que él sentía o él creía sobre todo que los laicos como parte de la Iglesia estábamos llamados a asumir la corresponsabilidad de acompañar al pueblo, y invitó a sacerdotes, religiosas y laicos. Entonces la impresión era de que su visión de iglesia era Iglesia Pueblo de Dios, en la cual los laicos, tanto como los sacerdotes y religiosas, podíamos también responder a esa tarea. Él confiaba y confió mucho en los laicos. Él dio las tareas, creo que las más complicadas y difíciles a los laicos, pero él estaba permanentemente presente también en todas las actividades. Era eso lo que en algún momento él trata en sus homilías de decir siempre. Era un pastor, pero un pastor que se involucraba a diario con el quehacer pastoral de nuestra diócesis. Aquí cito textualmente: el clericalismo es una perversión, raíz de muchos males en la iglesia. Segundo, ensuciar las manos. Es algo parecido a esta famosa frase que todos conocemos de ser pastor con olor de las ovejas. La escucha activa y la delegación fueron dos elementos esenciales durante su liderazgo pastoral, ¿no? Cuando él va a las comunidades, él pues como todos los que teníamos que ir ahí, teníamos que usar botas, él también con botas se acerca y escucha. Ese es un tema muy importante para cualquier trabajo de inclusión, ¿no? Y el trabajo de evangelización, sinodalidad que ahora le llamamos. 2023 marca el inicio del fin de esta aventura peruana para Monseñor Prevost, un país que conoció desde 1985. En enero de 2023, el Papa Francisco lo llama a Roma. En septiembre de 2023 es elevado a cardenal, convirtiéndose en un actor clave de la curia romana y de la estrategia del Papa Francisco. Hasta que el 21 de abril de 2025, el Papa Francisco, a sus 88 años, muere. El 8 de mayo de 2025, el cardenal Robert Francis Prevost, antiguo obispo de Chiclayo, es elegido Papa. Esto genera alegría y emoción en su antiguo diócesis. No, entonces es voluntad de Dios, el Espíritu sopla, y es porque si el Papa Francisco ha empezado algo, va a haber continuidad, necesariamente, no podemos retroceder.
Estamos llegando al final de este reportaje. Ante todo, junto con el equipo de Levantine, buscamos destacar la primera visita oficial del Papa a Turquía, pero sobre todo a Líbano, país que en su momento el Papa Juan Pablo II calificó como un país mensaje. Una visita que quedará especialmente marcada por su paso por el santuario de San Charbel, importante santo libanés, y por el Hospital de la Cruz en Yaledip, un centro que recibe sin discriminación a personas con trastornos de comportamiento y que son atendidas de manera especializada. Un programa que revela la gran preocupación por la inclusión que el Papa mostró durante su visita en Perú. En Levantine somos un equipo que busca, entre otras cosas, crear puentes, vínculos de información entre Levante y otras regiones que han sido influidas por la diáspora libanesa o que pueden representar un interés particular por la opinión pública. Y es por eso que, con motivo de la visita del Papa León XIV al Líbano, nos pareció oportuno y fundamental presentarle al hombre mostrando como un país que él amó profundamente y que lo formó durante casi 40 años, está en el centro de su visión de la misión papal. Para cerrar, les dejo las siguientes palabras del Papa en su discurso inaugural, en el cual se permitió decir lo siguiente en español. Y se me permiten también una palabra, un saludo a todos aquellos, y en modo particular a mi querida diócesis de Chiclayo en el Perú. Donde un pueblo fiel ha acompañado a su obispo, ha compartido su fe y ha dado tanto para seguir siendo Iglesia fiel de Jesucristo. Eso me da ganas de decir amén.